Ok, pues buenas tardes, vamos a la palabra del día de hoy. He estado hablando de una serie que he titulado Salvando a la Familia, y estamos hablando de la familia, ¿verdad? De cómo nosotros podemos ser padres, hijos que caminan bajo el temor de Dios y bajo la guía de su palabra, ¿verdad? Y ahora que he estado estudiando, cuando me pongo a orar y le digo al Señor, Señor, pues dame la palabra que tú tienes para la iglesia. Y créanme, hermanos, que quiero llegar al punto de empezar a hablar de cosas así muy sencillas, prácticas, de dar consejos, ¿verdad? Digo, no lo sabe uno todo, pero la palabra nos da consejos de cómo llevar nuestra casa. Pero el Espíritu Santo me conduce y me muestra que la raíz de muchos problemas, o de la mayoría de los problemas de nuestras familias, son de origen espiritual. No son problemas solamente de relaciones, ¿verdad? No son problemas de comunicación entre unos y los otros. Esos son síntomas. El verdadero problema, la raíz de los problemas que tenemos en nuestra casa es de origen espiritual. Y si hablamos de algo espiritual, es algo que el ojo humano no alcanza a percibir. Dice de Corintios que el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. Entonces solamente los vamos a poder percibir y los vamos a poder confrontar si caminamos en obediencia y en el Espíritu de Dios. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿cuánto tiempo tienes de ser un hijo o una hija de Dios? ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? Y quiero que te preguntes cuál es el fruto que ha dado tu vida para Dios. ¿A quién has bendecido? ¿Cuál ha sido la obra de tus manos delante de Dios? ¿Cuántos años tienes? ¿Verdaderamente nosotros vivimos en libertad en Cristo? ¿Verdaderamente nosotros somos bendición a aquellos que están cerca de nosotros en nuestra casa? ¿Cómo están tus hijos en caso que seas padre? ¿Cómo están aquellos que están cerca de ti? ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo están tus amigos? ¿Cuáles son tus relaciones amistosas? ¿Cuál ha sido el fruto de la obra que tú estás haciendo para Dios? ¿Qué es lo que has dado a luz? Porque la palabra de Dios dice, el árbol se conoce por sus frutos, ¿verdad? Entonces esta mañana vamos a hablar de un problema que todos venimos arrastrando desde el nacimiento. Ahorita oramos por la bebé, y es el problema de la iniquidad. Viene en la palabra. Ya hemos hablado en temas anteriores acerca de la iniquidad, pero es un problema serio que si no lo arrancamos de raíz nos va a seguir estorbando y nos va a evitar el poder dar fruto para Dios, el poder vivir una vida que verdaderamente agrade al Señor. Déjame algo un poquito para atrás, ok, con el ventilador. Entonces he puesto como título a esta palabra, las manifestaciones de la iniquidad. Vamos a ver al menos 4 manifestaciones, y son cosas espirituales, ¿verdad? Con las que nosotros luchamos, y muchas veces luchamos sin darnos cuenta. Isaías 58, 6 nos habla mucho acerca de todas estas luchas, ¿verdad? Y nos presenta ahí 4 formas de este tipo de lazos espirituales que nos impiden avanzar. Ahí el pueblo de Israel, dice la Biblia, el 58 habla del ayuno, ¿verdad? Si usted ha leído ese capítulo, se da cuenta que es un capítulo de la palabra que habla acerca del verdadero ayuno. De hecho, así se llama el título. Y el Señor le dice, clama en voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. No le tiene buenas noticias al pueblo. Dice, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día. Fíjese, era gente que venía a la iglesia, era gente que dice, aquí ve lo que dice de ellos, me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Hasta cierto grado
Ellos querían conocer a Dios como lo queremos conocer nosotros, como gente que hubiera hecho justicia, fíjense, que hubiera. Entonces en realidad ellos no habían hecho justicia, bien bañaditos, bien peinaditos, pero no estaban caminando rectamente delante de Dios, y que no hubieran dejado la ley de su Dios. Wow. Me piden justos juicios, dice el Señor, quieren acercarse a Dios. Y luego le preguntan a Dios: oye Señor, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Entonces el Señor ahí les dice: mire, hay cosas que se están impidiendo el verdaderamente conocer. Hay cosas que te impiden el tener paz en tu casa, el que tus hijos se conviertan, el que tu esposo se convierta, el que tú mismo me sirvas con todo tu corazón, ¿verdad? Y fíjese, hay 4 cosas ahí que menciona en el versículo 6 el profeta. Fíjese, le dice: mira, si quieres ayunar verdaderamente, tienes que ayunar con estos 4 motivos. Todavía no entramos en el tema de la iniquidad, pero es importante esto que menciona aquí. El Señor le dice: mira, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Número 1, desatar las ligaduras de impiedad. Una ligadura es una cuerda o correa que sirve para unir o atar una cosa con otra, ¿verdad? En este caso, estas cuerdas espirituales atan a la persona con la impiedad. Son como lazos, ¿verdad? Si usted se amarrara una silla al pie y usted caminara, usted arrastraría la silla porque está atada a usted. De así, esa forma se ata la iniquidad, ¿verdad? Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Tienes que cortar esas ataduras, esas ligaduras. Y luego le dice otra cosa, mire, versículo 6: suelten las cargas de opresión. ¿Qué es soltar las cargas de opresión? Es deshacernos de todo lo que nos estorba y nos afana para buscar y servir a Dios. Hebreos 12:1 dice que corramos con paciencia y nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia, que nos despojemos de todo lo que nos estorba, porque hay cosas que nos estorban. Si no estamos buscando a Dios como deberíamos de hacerlo, y si no estamos dando el fruto que Dios quiere que demos, algo no estamos haciendo bien. Dice Proverbios que la maldición nunca llega sin causa. Si tenemos tantos problemas en nuestra casa, es porque algo no estamos haciendo bien, porque estamos actuando en desobediencia a Dios. Tercera cosa que dice: dejar ir libres a los quebrantados. ¿Esto qué significa? Que si vamos a ayunar, porque esto habla del ayuno, está hablando, que si vamos a ayunar verdaderamente, esos son 4 motivos reales para que nosotros nos postremos delante de Dios y ayunemos por esto. Estas son cosas que valen la pena ayunar, no por otra cosa, ¿verdad? Esto de dejar libres a los quebrantados es ayunar, amados, para poder ayudar a otros a ser libres. ¿Cuántos han ayunado por eso alguna vez? Ayunar para que Dios ayude a mi esposo, para que él sea libre, para que Dios lo libere, ¿verdad? Ayunamos para que Dios traiga la justicia a nuestros pueblos también. Ayunamos para que la justicia de Dios llegue y el pueblo se convierta, porque hay potestades espirituales, hay principados que operan sobre los pueblos que les impiden a las personas conocer a Dios, que los engañan, que los llevan tras los ídolos y les ciegan el entendimiento para que no conozcan a Dios. Y eso no solamente sale con la buena voluntad, tenemos que orar y tenemos que ayunar. Y eso es algo que yo lo estoy invitando para que usted lo haga. Oremos para que la justicia de Dios venga a nuestros pueblos. Porque la iglesia es la única que puede terminar con toda la violencia, ¿verdad? A través de clamar a Dios.
el Señor le dijo a la viuda, cuando habla de la oración ahí en Lucas 18, dice: ¿a poco Dios no va a hacer justicia a sus escogidos que claman a Él cada 15 días? Así dice. ¿Qué dice? De día y de noche. La iglesia clama, ¿verdad? Entonces nosotros oramos y ayunamos para que la gente pueda ser libre. Y última que pone ahí, dice el versículo 6, dice: y que rompas con todo yugo. Un yugo es un instrumento que servía para unir dos animales cuando estaban trabajando en el campo, ¿verdad? Y romper todo yugo es romper con todo nexo o todo compromiso que nos une al pecado, que nos une al mundo. Todo tipo de filiación o ligaduras filiales con alguna persona que tú sabes que te estorba y te impide buscar a Dios. En el ayuno Dios nos abre el entendimiento, ¿verdad? Y le decimos: Señor, muéstrame qué me está estorbando, porque hay cosas que nos estorban. ¿Ok? Dios quiere que nosotros seamos libres y que podamos realmente ser un pueblo que le sirve. Pero muchas veces la iglesia está atada a esas ligaduras que nos presenta la palabra de Dios. Ahora, fíjese que cuando Moisés subió 40 días y 40 noches a la presencia de Dios, fue algo poderoso, ¿verdad? Ahí en Éxodo 34, le voy a pedir que vaya a Éxodo 34, porque es un pasaje que nos habla acerca de la iniquidad. 5 al 7, dice la palabra que Moisés le pidió al Señor: muéstrame tu gloria. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos le han pedido al Señor que le muestre su gloria? A ver, otra vez, no he escuchado, ¿verdad? Quiero pensar que no he escuchado. ¿Alguien le ha pedido al Señor que le muestre su gloria? ¿Sí? Ok, es algo verdaderamente maravilloso, ¿verdad? Y Moisés se lo pide al Señor: muéstrame tu gloria. Es la presencia manifestada en plenitud, ¿verdad? Dice la palabra que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces Moisés está ahí, y cuando Dios le dice: mira, voy a pasar delante de ti, pero vas a ver mis espaldas, no me vas a poder ver de frente, porque no hay un hombre que me pueda ver de frente, ¿verdad? Y que no se muera. Entonces dice la Biblia que cuando el Señor estaba pasando por ahí, versículo 6, 34:6, y pasando Jehová por delante de él, Moisés empieza a gritar, ¿verdad? Después de 40 días de estar en la presencia de Dios, ¿qué comía? Comía la presencia de Dios. Él es el dueño de la vida, de la gloria, ¿verdad? No necesitaba comer nada. Él tenía la vida. Dice Juan 1, dice: en Él estaba la vida, en Él está la vida, ¿verdad? Entonces dice ahí, Moisés empieza a gritar: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y vean lo que dice el versículo 7: que guarda misericordia a millares, que perdona, ¿qué? La iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, nadie se va a pasar de listo con Dios. Que visita, otra vez vuelve a mencionar, la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Mira, algunas versiones de la Biblia dice que castiga la iniquidad de los padres. ¿Cuántos entienden lo que es la iniquidad? A ver, levante su mano. Es la maldad generacional que se ha arraigado en nuestras familias y que los padres le heredan a los hijos. No le heredan pecados, porque el pecado es algo personal. El hombre peca porque quiere pecar, porque decide pecar voluntariamente. Entonces cada uno de nosotros somos responsables por el pecado personal. Pero tenemos que entender que nuestras acciones pecaminosas
abren la puerta a la maldición de la iniquidad y que van a tener un efecto hasta la tercera y la cuarta generación, dice la Biblia. Los padres le heredan a sus hijos 3 clases de herencia, ¿verdad? Una herencia que es psicológica en su manera de pensar, una herencia física, le heredan muchas veces enfermedades, no solamente enfermedades, sino su estructura física, ¿verdad? Si son altotes, si son blancos, morenos, si son gorditos, ¿verdad? Le heredan esas características físicas, pero también le heredan cosas espirituales. Y esa herencia se llama iniquidad. Y aquí dice la Biblia que Dios visita, castiga y permite las consecuencias de la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Escuche lo que le voy a decir: si estos no se arrepienten de su pecado y siguen practicando las mismas cosas que practicaron los padres. Ahora fíjese, es interesante que aquí menciona 3 cosas. Dice que perdona en el versículo 7. ¿Perdona qué? La iniquidad, la rebelión y el pecado. Vamos a pensar que esa bocina es un árbol. El cajón de abajo es la iniquidad. La iniquidad es la raíz. Ahora, la parte de arriba, vamos a pensar que son las hojas del árbol. Y ahí en las hojas sale, en las ramas sale el fruto. El pecado es el fruto de la iniquidad. Muchas veces nosotros solamente nos concentramos en el pecado. Creemos que podando el pecado, el fruto, ya se acabó el problema. No. Tenemos que tratar con la raíz. Ahora, hay una conexión entre la iniquidad y el pecado, que es el fruto, es el tronco. ¿Cómo se llama el tronco? Rebelión. La desobediencia. Cuando una persona viene al conocimiento de Dios, somos seres tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu, venimos con un espíritu muerto, no tenemos comunión con Dios. El Espíritu Santo viene y nos regresa la vida de Dios que habíamos perdido en el huerto del Edén. Volvamos a vivir, pero la vida es en el espíritu y el alma y el cuerpo quedan iguales. Bueno, el alma es renovada porque la mente es renovada en el momento de la salvación, pero no permanece renovada para toda la vida. Es responsabilidad de cada hijo de Dios, cada hija de Dios, renovar su mente con la palabra y con el tiempo con Dios. Es como un vestido, ¿verdad? Lo hemos dicho. Se ensucia y hay que mandarlo a la tintorería. Queda renovado, listo para volverse a usar. Nuestra mente tiene que renovarse cada 15 días, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cada cuánto? Todos los días. Romanos 12, 1 y 2. Os ruego, hermanos, por la misericordia, estamos aprendiendo, por la misericordia de Dios, que presente sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No tomen la forma del mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, agradable y perfecta. Entonces fíjese, cuando un cristiano viene al conocimiento de Dios, viene arrastrando toda una iniquidad familiar que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Y sabe, esa es una realidad en el mundo espiritual, pero en la práctica nosotros tenemos que voluntaria, conscientemente tomar esa iniquidad y clavarla en la cruz, para que ya no tenga más efectos sobre nuestra vida. Ahorita oramos por la pequeña y dijimos: Señor, en el nombre de Jesús, cancelamos toda herencia en la vida de esta pequeña. Esa es una parte que nosotros hacemos. La otra parte la van a hacer los papás, porque son los responsables de la niña, así como usted la tiene que hacer por sus hijos, ¿verdad? Entonces vemos que, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Ok? ¿No se han dormido? Muy bien. Entonces vemos que
la rebelión o la desobediencia activa nuevamente la iniquidad. Iniquidad, paz en la cruz, esa persona experimenta la libertad espiritual en Cristo. Pero si esa persona vuelve a desobedecer a Dios, se activa nuevamente el poder de la iniquidad. Es por eso que nosotros tenemos que caminar en el Espíritu, tenemos que vivir en comunión con Dios. Dios perdona el pecado, sí lo perdona, pero tenemos que estar conscientes que todo lo que nosotros hagamos nos va a pasar una factura. Ahora vamos a ver cómo continúa operando, cuál es el método que el enemigo usa para seguir activando la rebelión y la desobediencia en la vida de la persona, para que se siga reproduciendo la iniquidad. Fíjese que aquí, vamos otra vez en Isaías 59, por favor. Nos dice algo que ahora que lo estuve estudiando, wow, es que está tremendo. Isaías 59 dice lo siguiente, 5. Dice que ellos, el pueblo de Israel, Isaías 59, 5, ¿por qué activan la iniquidad? Dice, porque incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. Quiero hablarle, dice, el que comiere de sus huevos morirá y si los apretare saldrán víboras. Quiero hablarle de lo que es tejer telas de araña. Tejer telas de araña es inventar o fabricar excusas carnales para seguir pecando. Un jovencito empieza a buscar a una jovencita, ¿verdad? Pero no quiere casarse con ella, simplemente quiere tener relaciones con ella. Va a tejer una telaraña para que esa jovencita caiga. ¿Me entienden? Lot, dice la Biblia, que fue extendiendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Sí se acuerdan? Ahí en Génesis, ¿verdad? Dice la palabra, Génesis 13. Ahí nos dice, ¿verdad? Como Lot, ay, no me di cuenta, ¿verdad? Todo vamos tejiendo una red, o la gente empieza a tejer una red para hacer algo, ¿verdad? Y al rato es una telaraña que tejió, y dice, a eso se refiere. Ellos hacían cosas. Por ejemplo, una persona entra a trabajar en un lugar y ve la facilidad para tomar algo que no es suyo, y empieza a tejer una telaraña para poder robar. ¿Me entiende? Esto tenemos que decirle al Señor, Señor, yo renuncio a tejer telas de araña. Yo renuncio, Dios, porque Dios pesa los corazones y las intenciones. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los huesos. Dice, y discierne los pensamientos, ¿y qué? Las intenciones del corazón. Cuando yo medito la palabra, el Señor me revela, estás haciendo algo, estás tejiendo una telaraña, destrúyela. Ahora, fíjese, cuando dice al principio hay otra cosa interesante, muy interesante, ¿qué dice que hacen? Incuban huevos de áspides. Wow, esto está tremendo. Mire, el áspid es un tipo de serpiente venenosa que mordía a la víctima, pero no la mataba en el instante. Mordía a la víctima, y al morder a la víctima, ¿sabe qué hacía el áspid? Depositaba en el veneno los huevos de áspid dentro de la víctima. Y si la persona no se daba cuenta y no destruía esos huevos empezaban a crecer, y al rato salían pequeñas serpientes dentro de la víctima que lo empezaban a destruir. Fíjese, cuando una persona recibe una ofensa y no perdona al que lo ofendió, porque la palabra de Dios dice, perdónalo, no te vengues por tu propia cuenta, sino que él dice, no, me voy a vengar, y va a ver, ¿verdad? Me va a conocer. Esa persona permite que Satanás, la serpiente, le meta huevos de áspides en su corazón.
Y esos huevos de áspides empiezan a soltar serpientes que al rato empiezan a formar amargura en la persona. Y la persona, ¿sabe qué hace? Una persona amargada, dice la Biblia, ahí en Romanos 12, Hebreos 12:15, dice que esa raíz de amargura empieza a contaminar a otros. Un amargado o una amargada va con otra persona y lo muerde y le deposita. Va con un chisme, ¿verdad? Tenga cuidado con los chismosos. Tenga cuidado con las chismosas. Cuando va a una persona y le hable mal de otra persona, tenga cuidado. Porque es un huevo de áspid que el diablo le quiere poner adentro. Y ese huevo, si usted no lo destruye, se va a empezar a multiplicar y lo va a empezar a destruir. ¿Cuántos entendieron esto? Sí, amén. Entonces necesitamos pedirle a Dios discernimiento, ¿verdad? Cuando una persona peca y no se arrepiente, porque nadie se dio cuenta, ¿verdad? Nadie lo descubrió, siguió viniendo a la iglesia, incluso siguió sirviendo en la iglesia y no pasó nada. Ten cuidado. Hay huevos de áspid que hay adentro, que se van a multiplicar, ¿verdad? Y cuando menos te esperes, esas serpientitas van a empezar a brotar y van a empezar a salir. Porque el pecado es algo serio delante de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle a Dios sabiduría y entendimiento. Ahora vamos a hablar de 4 manifestaciones de la iniquidad. ¿Qué produce esos huevos de áspides cuando crecen, ¿verdad? Y se reproducen, y es la manifestación de la iniquidad. Quiero hablarle 4 manifestaciones. Hay más, hay más, muchas más, pero quiero hablarle 4 importantes. La primera manifestación que yo quiero que usted vea esta mañana de una persona que no puede salir de su estado espiritual, no puede avanzar. Número 1, la iniquidad produce en esta persona la pérdida de la comunión con Dios y con la iglesia. Primero de Juan, capítulo 1. Primero de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 9, nos da mucha luz acerca de esto. Vea lo que dice. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es ¿qué? Luz. Estoy en primera de Juan 1:5. No hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión, comunión es una palabra compuesta, común, unión, estamos unidos con una unión común, ¿verdad? Con Dios y con la iglesia, con los hermanos, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué tenemos? Comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí está la solución. ¿Qué es? Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? Maldad es iniquidad. Cuando confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Ahora, cuando una persona no confiesa su pecado, pierde la comunión, encuba la iniquidad, y aparte, fíjese, cuando se pierde la comunión, se pierde junto con la comunión el deleite en las cosas de Dios. Usted puede ver cómo está su estado espiritual si usted es un adorador de Dios. Déjeme decirle, el estado de la iglesia se puede medir en su tiempo de adoración, la calidad de su adoración. Si la iglesia sabe adorar a Dios, es una iglesia que está en comunión con Él. Es una iglesia que está en comunión los unos con los otros. Porque una persona que pierde la comunión no quiere tener comunión con la iglesia, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Adán y a Eva cuando pecaron?
¿Qué trataron de hacer? Se escondieron. Fíjese, la comunión produce deleite y produce gratitud con Dios. Una persona que esté en comunión con Dios se deleita en las cosas de Dios y eso resulta en gratitud hacia Él. Está agradecido por Él, por eso le sirve, por eso le canta, por eso lo adora, por eso pasa tiempo con Él en su presencia, ¿verdad? Nadie lo tiene que obligar, ni el líder del ministerio le tiene que estar diciendo, ¡ay, órale, nadie, solito, de forma natural. Pero cuando una persona tiene falta de comunión, hay un distanciamiento de la iglesia y de Dios. No queremos tener comunión con la iglesia, porque no se rompió por eso que se está incubando en nosotros, ¿verdad? Ahora fíjese, la falta de comunión en nosotros con Dios, ¿sabe qué produce? Miedo, ansiedad. ¿Qué dijo Adán cuando el Señor le preguntó, ¿en dónde estás tú? ¿Qué le contestó Adán? Fíjese qué triste. Le dice a Adán, oí tu voz en el huerto, ¿y qué le resultó de eso? Miedo. Miedo. Entonces, cuando una persona pierde la comunión con Dios, experimenta temor en su corazón también, ¿verdad? Junto con eso. Y se asemeja y se empieza a asemejar con los impíos. Vea la condición de la gente que no conoce a Dios. Isaías 57, 20 y 21. 57, 20, 21. Pero los impíos, ¿quiénes son los impíos? Los que no conocen a Dios, los que viven sin Dios, como si Dios no existiera. Pero los impíos son como ¿qué? Como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos. Están inquietos, ¿verdad? Ya se sentaron a leer la Biblia y se paran a los 2 minutos. No pueden estar tranquilos. Bueno, no son impíos, son hijos de Dios que han perdido la comunión. Pero ve lo que dice aquí. Los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces nos empezamos a parecer a ellos, ¿verdad? Ok, vamos a hacer algo. Miren, en estas pequeñas 4 puntos que vamos a ver, vamos a hacer una pequeña ministración. Y si usted siente que no tiene comunión con Dios, usted siente que no tiene comunión con la iglesia, se siente que el Espíritu Santo le está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que sacar algo a la luz, ¿verdad? Pídale perdón ahí donde está. Dígale, Señor, yo te pido perdón por mi falta de comunión contigo. Perdóname porque no te he buscado en la intimidad, Señor. Perdóname, Señor, porque no he puesto mi confianza en ti. Y he sentido temor, Señor. Temor de las noticias, temor de la delincuencia, temor de todo lo que me rodea, cuando tu palabra dice, tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Tú eres la fortaleza de mi vida, ¿de quién voy a atemorizarme? Cuando se han juntado contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cuántos están confiados en el Señor? Aún en este tiempo, somos gente que vive con su confianza puesta en Dios. Nosotros no tenemos temor de las cosas que hay allá afuera, porque tenemos la protección y el cuidado de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí creen que Dios lo puede cuidar o no? ¿Sí podemos confiar en Él? Decir, Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a tener temor, porque tú estás conmigo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Segunda cosa que produce la iniquidad en la vida de las personas, de los hijos, produce sordera espiritual. Salmo 58. Salmo 58. ¿3 y 4?
Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Vea lo que dice el 4. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído. La gente no escucha la voz de Dios, pero escucha muy claramente la voz del diablo. ¿Sabe qué es un áspid sordo? Un espíritu de sordera. Es un espíritu de sordera que taponea los oídos espirituales e impide a las personas escuchar la voz de Dios. ¿Sabe que el Padre Celestial diseñó al hombre para que pudiera escuchar su voz? ¿Usted cree eso o no? Vea cómo Adán se comunicaba con Dios. El Señor le hablaba a Adán. Nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Nos habla a través del Espíritu. Es esa vocecita que nos habla al corazón y al espíritu y nos da indicaciones en las decisiones que tenemos que tomar día a día. Cuando vamos a tomar una decisión, por insignificante que parezca, podemos ir y decirle: Señor, ¿cómo ves? Me venden este comedor, me venden, no sé, este carrito. ¿Tú qué piensas? ¿Lo compro o no lo compro? Háblame, Señor. Y el Señor nos manifiesta su voz espiritualmente hablando con esa paz y esa tranquilidad o ese desasosiego, ¿verdad? No tenemos paz cuando vamos a hacer algo, aunque todo parece que está bien, aunque todo parece que pinta bien, ¿verdad? Podemos escuchar la voz de Dios, pero se corta esa comunión con Dios, esa voz que en Ezequiel 14, fíjese que el profeta habla de unos del pueblo de Israel que llegan. Ezequiel 14:1 dice: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, de los líderes religiosos, y se sentaron delante de mí, ¿verdad? Llegan ellos con el profeta Ezequiel y le dicen: ¿sabes qué? Queremos escuchar a Dios, queremos que nos digas qué piensa Dios. Y Dios le habla en ese momento al profeta. Qué padre, ¿no? Que inmediatamente el Señor vea lo que le dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el principio de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo, en modo alguno consultado por ellos? ¿Entiendes eso? O sea, yo les voy a responder a estos señores, ¿no? Yo voy a hablar contigo para que tú hables con ellos, pero yo no les voy a revelar. Entonces vemos que de la misma manera nosotros podemos pedirle consejo a Dios, ¿no? El Espíritu Santo que te dice: me han hablado para extorsionarme, ¿verdad? Y el Espíritu Santo te dice: cuélgale. Entonces, nosotros escuchamos la voz de Dios, somos guiados por Él, por su Espíritu. Y Dios, fíjense lo que Jesús dijo, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Cuántos son ovejas aquí del Señor? Dice: mis ovejas oyen mi voz. Yo les hablo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él destape nuestros oídos espirituales, que podamos escuchar su voz y que tengamos el entendimiento y el discernimiento para escoger bien. ¿Qué es el discernimiento? Es la capacidad y habilidad dada por el Espíritu Santo para discernir o distinguir entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira, entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. El Espíritu Santo usa el discernimiento para hablarnos, para conducirnos, ¿verdad?
Isaías 59, 1 y 2. El Señor les contesta a estos que estaban ayunando a través del profeta Isaías y le dice: miren amados, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice que nuestras iniquidades y pecados, hay pecados, amado, que tal vez no hemos confesado a los hombres. Tal vez hemos hablado en contra de alguien y no hemos restituido. ¿Sabe que Dios perdona el pecado que sea? Pero cuando nosotros pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona, pero tenemos que restituir, dice Isaías 1, restituyan al agraviado. Porque si una persona pide perdón a Dios, pero no le ha restituido al agraviado lo que le hizo, entonces ese perdón no va a tener efecto. Si una persona tomó algo que no era suyo y no lo ha regresado, necesitamos pedirle a Dios: Señor, lo voy a regresar. Eso se llama restitución. Es cuando Dios verdaderamente hace la obra completa. Cuando una persona ha murmurado y ha hablado en contra de la reputación de otra persona y no lo restituye, no se corta la iniquidad, sigue operando. ¿Me entienden? ¿Cuántos entienden esto? Porque Dios es justo. Hemos mentido para no ser castigados, no hemos dicho la verdad para no ser avergonzados. Yo siempre he dicho esto, hermano: cuando una persona confiesa la verdad de las cosas, Dios lo va a respaldar, por difícil que sea, ¿verdad?, el asunto, Dios lo va a respaldar, ¿verdad? Otra cosa, fíjese, Dios me puso aquí poder. Hemos prometido cosas que no hemos cumplido. Dile a tu vecino: ¿no te hablan ahí? Dice Eclesiastés: cuando a Dios haces promesa, Él las anota. Dios depende de nuestras promesas. Se está mordiendo las uñas. No. Pero si tú le prometiste, o si yo le prometo algo a Dios, tenemos que cumplírselo. Porque Él dice la palabra: yo honro a los que me honran. Entonces, ya dimos la palabra y somos gente que cumple lo que dice. Tercera manifestación de la iniquidad: pobreza financiera y falta de contentamiento. Eso produce la iniquidad. Hay gente que no sale de pobre, no sale. Mire, una manifestación de esa maldición es la escasez. Una persona que todo el tiempo está escasa, todo el tiempo, ¿verdad? No le alcanza, las cuentas apenitas se pagan y algunas no se pagan, ¿verdad? Es porque esa persona tiene una operación de la iniquidad. Cuando ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? Cuando esa persona no solamente no sale de deudas o tiene ¿cómo se llama?, necesidades suplidas, pero no tiene contentamiento. Porque el contentamiento también es una de las partes de las evidencias de la bendición de Dios. Proverbios 10:22 dice: la bendición del Señor es la que nos enriquece y no añade tristeza junto con ella. Entonces, no sé cómo esté tus finanzas, pero hay dos causas que hacen que la iniquidad se opere en el área financiera. Número uno, y el contentamiento no venga. Número uno, el que no adoramos a Dios con nuestro servicio. Fíjense en la meditación que hemos estado deteniendo de Oseas, un pasaje que me llamó la atención. 4:10 de Oseas, que dice: comerán, pero no se saciarán, fornicarán,
mas no se multiplicarán porque dejaron de servir al Señor. Amados, nosotros fuimos creados para adorar al Señor y para servirle. Ese es el propósito de nuestra estancia en esta tierra. Tenemos que servirle a Dios. La palabra de Dios nos dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y van a ser llenados tus graneros, y tus lagares van a rebosar de mosto. La segunda causa por la cual hay una operación de la iniquidad es porque no estamos honrando a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Y este es un tema que creo que me falta más tratarlo aquí, ¿verdad? Casi no lo tratamos, pero vea lo que dice Malaquías 3, es un pasaje que ahí está en la palabra, y si nosotros somos obedientes, podemos experimentar esta realidad. Vea lo que dice Malaquías 3:8, dice: robará el hombre a Dios, pues ustedes me han robado, dice el Señor. Y dijiste: ¿qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y ofrendas. El 9 está fuertísimo, dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación toda, me habéis robado. Traigan todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice el Señor, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice: reprenderé, fíjese, ahí está la operación de la iniquidad. Reprenderé por ustedes al devorador, a la serpiente, y no les destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis, ¿qué? Tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos entendieron esta palabra? Mire, un hombre visitó a otro amigo, ¿verdad? Y los dos eran cristianos de muchos años, y a uno le había ido muy bien económicamente, ¿no? Y visitó a su amigo, estuvo con él unos días, ¿verdad? Eran hermanos y amigos en el Señor. Pero este amigo al que fue a visitarlo, que estuvo en su casa, de la casa, estaba muy restringido económicamente, ¿verdad? Y este otro brother, platicando con él, le dijo: oye, hermano, ¿me dejas preguntarte algo? ¿Estás diezmando? Y él le dijo: no estoy diezmando, no me alcanza. Y él le dijo: ¿sabes una cosa? Mira, vamos a hacer esto. A mí me ha ido bien, yo estoy bien económicamente. Vamos a hacer esto. Yo te reto para que en estos próximos, no sé, 3 meses, 4 meses, tú diezmes al Señor. Y te doy mi palabra. Si te llega a hacer falta dinero, me pides y me das tu cuenta y yo te deposito. Te lo prometo. O sea, no te estoy, y me comprometo delante de Dios, ¿verdad? Ok, ¿te gusta? Está bien. Y pasa el tiempo, ¿verdad? Y como a los 6 meses volvió a regresar. Había cambiado la situación. Y le digo: gracias por el consejo, ¿verdad? La verdad que Dios ha sido fiel. No solamente estamos gozosos, sino que hemos sido bendecidos, ¿verdad? Y le digo: ahora, déjame decirte algo. Déjame reprenderte en algo. ¿Por qué me creíste a mí? ¿Por qué pusiste tu confianza en mí? Si yo soy igual que tú. Pídele perdón a Dios por no haber confiado en él. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuántos confían en el Señor? Nosotros te obedecemos, Señor. Tu palabra dice que tú vas a suplir todas nuestras necesidades. Y podemos orar y decirle: Señor, en esta hora yo te pido perdón, Señor, si no he sido fiel como hijo o hija tuya, Señor, con mis diezmos y ofrendas. Ayúdame a ser fiel, Señor. Y yo sé que es mejor, es más bendición tener el 90% con tu bendición que el 100% sin tu bendición. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero decirle algo: nosotros como congregación diezmamos. Nosotros diezmamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Y yo le mentiría si dijera que tenemos los millones acumulados en el banco. No tenemos el dinero así, ¿no? Pero Dios suple para todo. Mire, todo lo que usted ve alrededor aquí de este terreno, no se debe nada. Bueno, esos carros yo no me hago responsable,
pero no debemos nada, no tenemos deudas, gracias a Dios, todo está pagado. Y vamos, así como Dios va proveyendo, ¿verdad? Dios es fiel. Desde que Dios me dijo, salte de tu trabajo, yo toda mi vida he trabajado, desde que empezamos a servir a Dios, cuando Dios me dijo, el tiempo que te salgas, yo te voy a mantener. Yo ganaba bien, me iba bien en mi trabajo, era gerente de una empresa en Guadalajara, ¿verdad? No me salí por flojo, porque Dios me dijo, yo te voy a probar. Y sabe una cosa, Dios es fiel, yo se lo garantizo, Dios es fiel. No, vean mis hijos, bien cachitones, pues. No nos ha faltado nada. Créanle a Dios, ¿verdad? Y vamos a romper esa iniquidad. Y ya lo último para terminar. Produce idolatría. El Señor le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Dile a mi pueblo que cuando lleguen a la tierra no hagan alianzas con los moradores de la tierra. Éxodo 34, del 11 al 17, lo leen en su casa. El Señor le dijo, cuando tú llegues a la tierra que yo te voy a dar, no hagas pacto con los moradores, derriba sus altares, no adores los dioses con D minúscula que ellos adoran, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. ¿Cómo es Dios? Celoso. Dios fuerte y celoso. Ok, ahora fíjese, cuando nosotros pensamos en idolatría, normalmente, ¿en qué pensamos? Pues en el monito de yeso que está así, ¿no? Que no se mueve, ¿no? Que tiene un cuernito acá arriba, ¿verdad? O esos cuadros, esas imágenes que la gente adora, ¿verdad? Porque viven en ignorancia. Pero, ¿qué hay de todas aquellas cosas, actividades o personas que han capturado nuestro corazón y nos han alejado de Dios? ¿Qué hay de todas ese tipo de actividades, ¿verdad? Hay un montón de cosas, por ejemplo, como que no son malas en sí, pero que nos han robado la atención. Han capturado toda nuestra atención, ¿verdad? Como, ¿qué puede ser? A ver, dígame. El trabajo, la casa, el automóvil. Dicen que hay gente que tiene boca de garage porque abre la boca y le sale un carro, ¿verdad? O sea, su corazón está en un automóvil, en un deporte, algún pecado también, ¿verdad? Algún pecado que nos está impidiendo conocer a Dios. La televisión, el WhatsApp, el Facebook. Hay gente que pasa 5 veces más tiempo en el Facebook que buscando la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Sabe qué hacen los ídolos producidos por la iniquidad? Nos roban el disfrute de Dios. Estamos muy ocupados, muy afanados, ¿verdad? Llega el tiempo de la meditación. Ay, estamos bien ocupados. Llega el tiempo que tenemos que orar y no, tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Y no lo hacemos porque pues, tenemos que atender eso. Los ídolos nos roban el gozo, el tiempo, nos debilitan. Me encanta la historia de la samaritana. La samaritana era una mujer que había tenido muchos ídolos. ¿Cuáles eran sus ídolos? Los maridos, ¿verdad? Pensaba que el marido le iba a dar alegría, el marido, ¿verdad? Y hay gente que se va tras los maridos y abandonan a Dios. O se van tras cosas que no van a darle el gozo y lo que Dios solamente puede darnos. ¿Sabe que cuando Dios creó al hombre, lo hemos dicho, ¿verdad? En Génesis dice la Biblia que Él empezó a hablarle a las fuentes de vida, le habló al agua y produzca las aguas seres vivientes, produzca la tierra y empiezan a salir todo de la tierra, de las aguas. Pero cuando formó al hombre, no le habló a ninguna fuente. Él lo hizo con sus propias manos y ya que lo hizo, le sopló de su propio aliento de vida. Entonces vemos que la fuente de vida del hombre, ¿quién es? Dios, amados.
y como si fuera poco, luego lo pone delante del árbol de la vida. ¿Sabe que el hombre, cuando estaba delante del árbol de la vida y del bien y el mal, del árbol del bien y el mal, el hombre tenía un corazón limpio, un corazón nuevo, pero un corazón vacío? Estaba vacío, no estaba lleno. Dios le dijo: llénalo con el árbol de la vida. Llénalo con el árbol de la vida. El hombre desechó a Dios y no lo llenó con lo que Dios le dijo. ¿Sabe? Yo quiero que pienses en todas las cosas que nosotros amamos y hemos tratado de llenar nuestro corazón, esas cosas a las que les invertimos más tiempo y más atención que a Dios. Ese es un ídolo. El día de hoy podemos decirle: papá, perdóname, Señor, porque me he dejado engañar, Señor. He caído en el engaño. Sabes que tú y yo fuimos creados para adorar. Fuimos creados para adorar. Y Dios puso enfrente el árbol de la vida para que el hombre se saciara y se deleitara en el árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo mismo. Cuando tú y yo entramos a la recámara con el Rey y nos postramos delante de Él y agarramos su palabra y empezamos a deleitarnos y le decimos: Señor, quiero ser saciado con el agua de vida, no con el agua que el mundo ofrece, no con los maridos que el mundo me ofrece, con el agua que viene de parte de ti, Señor. Perdóname, Dios, si he dejado que otras cosas capturen mi corazón. Ahora veo, Señor, por eso tengo tanta frustración. No importa que me esté yendo bien aparentemente, me haces falta, Señor. Amado, date cuenta que la necesidad número uno de tu casa, de tu familia y de tu vida es buscar la presencia de Dios. Es decirle al Señor: Señor, esta casa te pertenece, mi familia te pertenece, yo quiero deleitarme en tu presencia. Este día, Señor, yo cancelo toda iniquidad que me está estorbando, que me está impidiendo el conocerte, que me está impidiendo el deleitarme y servirte con todo mi corazón, porque para eso fui creado. No fui creado para pagar un carro, no fui creado para construir una casa, no fui creado para estudiar una carrera. Gloria a Dios si podemos hacer eso, pero ese no es el propósito de nuestra vida. El propósito de esta vida es conocerlo a Él, es amarlo a Él, es deleitarnos en su presencia, porque Él es la fuente de nuestra vida. Los ídolos nos van a llevar a la frustración y al fracaso y a la muerte, pero buscarte a ti, oh Dios, nos lleva a la vida y al conocimiento de nuestro propósito en esta tierra. Dile: Señor, te necesito en mi casa, te necesito en mi matrimonio, necesito de tu sabiduría, Señor. No sé qué hacer, pero el día de hoy reconozco que tú eres el amado de mi corazón. En el nombre de Jesús, yo saco todos los ídolos de mi corazón, saco todo estorbo de mi mente y te pongo a ti en el trono de mi vida, te pongo a ti en el trono de mi corazón. Si esta mañana tú estás aquí y ya lo conoces, eres un hijo o una hija de Dios, dile: Señor, arranca de mi corazón toda iniquidad en el nombre de Jesús. Arranca toda iniquidad generacional en el nombre de Jesús. Yo regreso a ser un adorador tuyo, Señor. Yo regreso a ser un hijo o una hija tuya que se deleita en tu presencia y que puede escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, todo espíritu de desorden espiritual, sales ahora. Todo espíritu de
vida. Dile con tus palabras, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Abre tu boca y dile: Jesús, llena mi corazón, perdóname mis pecados, cancela toda iniquidad generacional que yo vengo arrastrando, cancélala. Yo la clavo en la cruz, tú ya pagaste el precio por ella en la cruz del Calvario. Y gracias, Señor, porque este día es el día de victoria para mi vida, es el día de victoria para mi casa. Yo declaro que yo y mi casa serviremos al Señor de hoy en adelante. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque estás trayendo libertad a la iglesia en el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Dile un aplauso al Señor. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga.